Hay carreras que simplemente reparten puntos y hay otras que cambian por completo la forma en que vemos a una temporada. Y después de lo ocurrido en el Gran Premio de Austria, tengo la sensación de que acabamos de presenciar una de esas carreras que puede marcar el inicio de un antes y un después. Porque sí, el piloto Russell de la escudería Mercedes será el titular que leeremos en todos los medios, pero si solo nos quedamos con ese resultado, estaremos ignorando la verdadera historia que nos dejó Spielberg. Este fin de semana nos mostró un Mercedes que vuelve a creer en sí mismo, a un Red Bull que empieza a dar señales de recuperación, a un McLaren que por primera vez se ve bastante vulnerable y sobre todo un Ferrari que volvió a desperdiciar una oportunidad de oro, a una Cadillac, Aston Martin, Williams y Audi que necesitan reinventarse. Y esa es precisamente la pregunta que quiero plantearte desde el inicio de este video. ¿Estamos reaccionando demasiado por una sola carrera? ¿O realmente Austria cambió el equilibrio de las fuerzas de la Fórmula 1? Hoy no vamos a limitarnos a decir quién ganó, quién perdió, cómo fue la carrera, todo ya lo vimos. Vamos a analizar por qué nos dice el rendimiento que acabamos de ver de la página de Race, qué consecuencias puede tener todo esto, mi opinión de quién ganó y quién perdió, porque hay muchas cosas que tú no estás viendo que posiblemente estuvieras ignorando. Así que, bienvenido a Durán F1, suscríbete para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor. Y quiero empezar por los perdedores. No es porque sea lo más llamativo, sino porque muchas veces las derrotas explican mucho mejor el estado real de un equipo que una victoria. Y para mí hay un nombre que encabeza la lista y es Ferrari. Si hace una semana alguien me hubiera dicho que Ferrari saldría de Austria siendo uno de los grandes perdedores de este fin de semana, probablemente habría tenido mis dudas. Venían con la moral muy alta después de un gran resultado en España. Las mejoras parecían haber estado funcionando y existía la sensación de que por fin el equipo italiano estaba encontrando el ritmo correcto. La clasificación reforzó todavía más esa idea. Charles Leclerc se colocó en una posición privilegiada para luchar por la victoria y Lewis Hamilton estaba perfectamente situado para pelear por el podio. Pero el domingo volvió a aparecer el Ferrari que ya hemos visto varias veces en esta temporada y en la temporada pasada. Un Ferrari rápido una vuelta, pero incapaz de mantener ese ritmo durante la carrera. La degradación, el calor de la pista les afectó, aparte de la estrategia. Según declaraciones de Frédéric Vasseur, prácticamente no mencionó que fue solamente que no tenían ritmo y sí influyó la estrategia. A Lewis Hamilton le colocaron unos neumáticos suaves de los cuales su ritmo dependía muy poco, así que fue un dolor de cabeza estratégicamente, aunque Frédéric Vasseur lo quiso tapar. Más allá de todo esto, Charles Leclerc terminó en el 8º puesto, un puesto bastante malo para el piloto monegasco. No sabemos qué le pasa, pero el bajón de rendimiento que tiene el piloto Charles Leclerc es bastante notable y considerablemente preocupante para el equipo. Desde Barcelona se ha mostrado esa tendencia hacia la baja y lo hemos podido afirmar o confirmar, mejor dicho, en Austria. Entonces, el SF26 ha demostrado que puede ser competitivo, que puede luchar por las poles, puede colocarse adelante, pero una carrera de Fórmula 1 no dura una vuelta, dura más de 300 kilómetros. Y es precisamente allí donde Ferrari sigue perdiendo terreno. Cuando los neumáticos empiezan a degradarse, las temperaturas aumentan, cuando la estrategia empieza a marcar diferencias, es entonces cuando Mercedes y Red Bull consiguen sacar ese rendimiento extra que Ferrari todavía no encuentra. Y sí, señores, no estoy hablando del piloto mexicano Sergio Checo Pérez o Valtteri Bottas, que han podido haber cometido algún error de conducción que le haya podido costar la carrera. Es que estamos hablando de su rendimiento, del instrumento, estamos hablando del vehículo en general, de que le entregan a los pilotos. Y ahí es donde quiero ser enfático. Porque Cadillac ha empezado muy bien esta temporada en la Fórmula 1, pero ya basta de excusas. Terminaban grandes premios y ahora hoy completaron su primer doblete de abandono.
Señores, Cadillac es el equipo que ha introducido para el Gran Premio de Austria 10 mejoras aerodinámicas, de las cuales ni siquiera todavía la unidad de potencia cuentan con esa actualización de Ferrari y ya están teniendo problemas en los frenos para Valtteri Bottas y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez reportando humo dentro del habitáculo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo Cadillac introduce 10 actualizaciones o 10 mejoras si todavía aún tiene problemas estructurales? Algo tan básico y tan importante como los frenos y la seguridad dentro del habitáculo. Apenas lograron en este Gran Premio alrededor de 5 a 6 vueltas por la parte del piloto mexicano y 1 a 2 vueltas del piloto Valtteri Bottas cuando tuvo que retirarse. Que alguien me explique cómo introduzco actualizaciones si tengo problemas estructurales. Por eso que uno de los grandes perdedores para este fin de semana del Gran Premio de Austria es Cadillac. Y precisamente quiero detenerme aquí. A pesar del cuarto lugar de Oscar Piastri, hay otra parte gris que a McLaren lo está envolviendo, porque estoy convencido de que muchos aficionados no pondrán a McLaren entre los perdedores de Austria. Al fin y al cabo, no abandonaron, no protagonizaron ningún desastre, no cometieron errores estratégicos graves, pero en mi opinión, en el Gran Premio de Austria sí representa un pequeño golpe para el equipo británico. Y no por los puntos ni por el cuarto lugar de Oscar Piastri, sino por el mensaje que dejaron sobre la pista. Es mi percepción. Durante buena parte de esta temporada, McLaren había conseguido algo muy importante: convertirse en ciertas partes del circuito de estos últimos 8 grandes premios, ser una referencia. Era el equipo que se veía en desarrollo. Abandonaron un gran premio porque había por momentos el coche marcaba ritmo. La escudería parecía tener combinación perfecta entre velocidad, gestión, estrategia y también madurez y solidez de sus dos pilotos. Cuando llegó un gran premio, la pregunta era sencilla: ¿quién puede derrotar a McLaren? Así era el año pasado, pero ahora Mercedes fue claramente superior. Red Bull terminó mucho más cerca de lo esperado y batiendo prácticamente a McLaren. Eso, aunque parezca un detalle menor, tiene mucho peso en el campeonato, porque en la Fórmula 1 la confianza también se construye con sensaciones, y Austria dejó la sensación de que McLaren ya no tiene el margen de ventaja que parecía haber construido hace unos días atrás, porque fácilmente con las mejoras y ese salto que ha dado Red Bull lo ha dejado rezagado. Pero más allá de todo esto, sigue siendo uno de los equipos mejores de la parrilla. Pero saben que Mercedes, Red Bull y Ferrari están por encima y que las próximas carreras pueden ser mucho más complicadas de lo que se imaginan. Entonces, vamos a ver qué se prepara para Silverstone, porque será una prueba bastante interesante. Porque ahí veremos si Austria fue simplemente un circuito poco favorable para McLaren o realmente estamos viendo cómo sus rivales han conseguido reducir la diferencia y han podido despegar y dejar el equipo McLaren de los equipos punteros de los 4, dejarlo en ese cuarto lugar. Y aquí me quiero estacionar con Aston Martin. La escudería sigue dando la sensación de estar atrapada en tierra de nadie. No tienen rendimiento suficiente para pelear con la parte media. No tienen nada, ni siquiera para pelear con Cadillac. Entonces, esperemos a ver las mejoras que van a traer supuestamente para Bélgica. Otro caso interesante que es bastante preocupante es Williams. Después de varias carreras mostrando una evolución positiva, Austria fue un paso por detrás. No siempre se puede puntuar, pero lo preocupante fue que nunca parecieron tener ritmo suficiente para entrar de lleno en la pelea. También se ha mencionado que tienen problemas con el peso. Hay una mención también para Haas y Audi, y es que estos dos equipos están dentro de la Fórmula 1 y al parecer no están. No se les ve, no hay destellos de algo que pueda decir que van por un camino excelente. Más allá de todo esto, Audi ha mostrado cierto avance, pero ha estado estancado. Y aquí quiero hacer una reflexión. Muchas veces hablamos únicamente de quién gana una carrera, pero la temporada no se decide solo los domingos en el podio, también se decide en un fin de semana donde un equipo pierde confianza, donde una actualización no funciona,
donde un piloto empieza a dudar del comportamiento del vehículo, como en el caso de Leclerc, y que Austria dejó precisamente esa sensación en varios equipos. Ferrari vuelve a casa buscando respuestas. McLaren necesita salir de ese gris que lo está envolviendo, meterse en la pelea, y varios equipos en la zona media saben que cada oportunidad desperdiciada puede costar millones a final de la temporada. Pero mientras algunos abandonan con preocupación a Spielberg, hay un equipo sin que ganar carrera probablemente salió más satisfecho de lo que muchos imaginan, y ese es Red Bull, porque hay alguien que encontró motivos para sonreír en Austria, y ese fue Max Verstappen. Y sí, el segundo puesto que sabe victoria. Puede parecer extraño decirlo después de ver a George Russell levantar el trofeo, pero si analizamos todo el fin de semana con calma, a pesar del accidente de Max Verstappen en la clasificación, creo que Red Bull consiguió algo incluso más importante que una victoria. Recuperó esperanza, porque no debemos olvidar cómo llegaban a Austria. Durante esas carreras se habían hablado mucho de las dificultades del RB26, un coche rápido en determinados momentos, pero inconsistente cuando las condiciones cambiaban. Además, las mejoras introducidas por el equipo generaban muchas expectativas. La gran pregunta era muy sencilla: ¿realmente funcionarán? Y creo que Austria empezó a responder esa incógnita. Max Verstappen tuvo un complicado sábado. No consiguió colocarse en una posición de salida ideal. Muchos pensaban que tendría una carrera limitada a defender el podio, a reducir daños. Pero exactamente ocurrió lo contrario. Con el paso de vueltas, el Red Bull empezó a mostrar un ritmo bastante competitivo. Verstappen fue recuperando terreno, gestionó muy bien los neumáticos, excelente estrategia por parte de Red Bull, y sobre todo terminó presionando a Russell hasta en las últimas vueltas. Eso cambia la lectura del resultado, porque no estamos hablando solamente de un segundo puesto del piloto holandés. Estamos hablando de un vehículo que volvió a parecer capaz de luchar por victorias. Y aquí quiero dar mi opinión. Creo que Austria marca el inicio de la recuperación de Red Bull. No estoy diciendo que vuelvan a dominar como en carreras o temporadas anteriores. Eso sería exagerar. Pero creo que si las mejoras empiezan a ofrecer la dirección que el equipo necesitaba, y eso es una noticia muy peligrosa para la parrilla. Pero más allá de todo esto, esas mejoras y ese segundo lugar de Max Verstappen le darán la confianza para quedarse en el equipo de Red Bull. Pero mientras tanto, a celebrar, porque Red Bull es uno de los grandes ganadores de este Gran Premio de Austria. Y llegamos para mí al equipo que fue el gran vencedor de esta jornada, y fue Mercedes. No lo digo por George Russell, que cruzó la meta en la primera posición. Lo digo porque por primera vez en mucho tiempo Mercedes dio una sensación bastante buena de tener el control de la carrera. No dependió de un safety car, no necesitó que sus rivales cometieran errores, no ganó por las circunstancias jugaran a su favor, o como muchos piensan que fue premiado por la FIA en la clasificación. Ganó porque fue el mejor equipo durante el momento decisivo de este fin de semana, que es la carrera. Clasificación y prácticas no dan puntos. Entonces, para una escudería que ha pasado varias temporadas intentando volver a la cima, tiene un valor enorme. Russell hizo exactamente la carrera que se espera de un piloto que quiere luchar por un campeonato. No cayó ante la presión de Verstappen, gestionó el ritmo, cuidó neumáticos, y cuando tuvo que defender la posición, lo hizo con la serenidad de alguien que sabía perfectamente cuáles eran los límites de su vehículo. Pero quiero destacar algo: las victorias no se consiguen únicamente desde el cockpit, también se construyen desde el muro de boxes, y Mercedes acertó prácticamente en todas sus decisiones. La estrategia prácticamente fue limpia, las paradas fueron eficientes y el equipo transmitió una sensación de tranquilidad que hacía tiempo no veíamos. Entonces, George Russell vuelve a la pelea. Es buen candidato al título, porque durante mucho tiempo se le ha visto al piloto británico con sensaciones de inestabilidad e inconformidad dentro del equipo, pero esta victoria demuestra la evolución muy importante como piloto para Russell.
Así que se mete en ese segundo lugar a prácticamente 40 puntos de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli. Pero las esperanzas por ver de Russell pelear por el campeonato de este 2026, esperemos que también puedan meterse Hamilton y Verstappen. Pero ahí a la cabeza, a la pelea, ya vemos a un Russell que quiere ser candidato a ese campeonato. Y ojo, todavía quedan muchas carreras. Y si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1 para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor.